Bueno, en la clase de hoy vamos a resolver unos ejercicios del capítulo 17 y a ver lo que corresponde a la teoría del capítulo 18. Entonces, vamos a iniciar con el 1713, que lo que dice es, un centavo de dólar tiene 1.90 centímetros de diámetro a 20 grados y está hecho de una aleación, principalmente zinc, con un coeficiente de expansión lineal de 2.6 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. ¿Qué diámetro tendría en un día caluroso en el Valle de la Muerte a 48 grados y en una noche fría en las montañas de Groenlandia a menos 53 grados? Entonces, tenemos todos los datos, ¿verdad? El diámetro a la temperatura 1 y nos dan el coeficiente de expansión lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación, ¿verdad? De expansión lineal, este, para la temperatura de 48 grados, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a tener que el delta L es igual al alfa por el L sub 0 por el delta T. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Nos están diciendo que es diámetro, entonces yo simplemente lo que hice fue que en lugar de una L, lo voy a tratar con una D, ¿verdad? Para hacer alusión al diámetro. Entonces, delta D es igual a alfa de 1 delta T. Recordamos que el delta T equivale a la diferencia de las temperaturas, entonces temperatura 2 menos temperatura 1, ¿ok? Alfa, recordamos que tiene que estar en Kelvin, ¿verdad? Ya el problema no lo da en Kelvin. Entonces, la temperatura también debe estar en Kelvin. Entonces, hacemos el cambio de unidades, ¿verdad? Entonces, básicamente recordamos que la temperatura en Kelvin es grados Celsius más 273.15. Acá simplemente lo que yo hice fue agarrar el delta T, es decir, la temperatura 2 menos la temperatura 1 y le sumé el 273.15. Entonces 48 menos 20 más 273.15 nos da 301.15 Kelvin. Y ahora calculamos el delta D, ¿verdad? Entonces el delta D es el alfa, ¿verdad? Por el D sub 1 por el delta T. ¿Ok? Y esto nos da 0.0148 centímetros. Algo importante acá es nos dicen cuál sería el diámetro en un día caluroso. Entonces, no nos están preguntando porque recordamos que si tenemos un delta T significa que yo tengo el diámetro, ¿verdad? Que esto es de 1, ¿verdad? Y lo que averiguamos con esto es este cabito, ¿verdad? Lo que se expande. Es decir, esto es el delta D. Pero si nos están preguntando el diámetro total, quiere decir que nos están preguntando todo esto, es decir, la suma de estos dos. Ok, entonces el diámetro final sería D1 más este delta D que acabamos de averiguar, que es 1.90 centímetros más 0.0148 centímetros. Entonces nos queda que el D2 sería 0.91148 centímetros. En este caso, ¿verdad? Vean que como el diámetro está en centímetros y ninguna de las otras variables depende de la distancia, entonces puedo dejarlo en centímetros. Si alguna de las otras variables tuviera una unidad adicional en metros, entonces habría que hacer el cambio, pero en este caso no es necesario. Vamos a ver otro más. Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 watts en 0.320 kilogramos de agua. ¿Cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 a 80 grados? ¿Cuánto tiempo se requiere? Suponga que toda la potencia se invierte en calentar el agua. Entonces, nos dan la resistencia, nos dicen que es de 200 watts y nos dan la masa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan, eh, perdón, ¿verdad? Nos preguntan cuánto calor debe agregarse, ¿verdad? Al agua para elevar su temperatura y cuánto tiempo se requiere. Entonces, lo que ocupamos es calor para pasar de una temperatura de 20 grados a una temperatura de 80 grados. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula, que es que el calor es igual a masa por el calor específico por el delta T. El calor específico, ¿verdad? No nos dan el valor en sí, pero estamos trabajando con agua. Entonces, el calor específico del agua es 4.19 por 10 a las 3 Joule kilogramo Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a aplicar la fórmula. Conocemos la masa, que el problema no nos da, el calor específico, que lo podemos buscar, y el delta T.
¿Ok? Y esto nos da 8.04 por 10 a la 4 joules. Entonces, este es el calor que se debe agregar. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, recordamos que la potencia, es decir, estos 200 watts, ¿verdad? Equivale a 200 joules por segundo, porque las unidades de watts, ¿verdad? Es lo mismo que decir joules segundo. Entonces, si yo quiero averiguar el tiempo, básicamente la potencia es igual a Q entre T, ¿verdad? Joules y segundos. Despejo T y me da que el tiempo sería el calor, ¿verdad? Total que yo tengo que agregar entre la potencia total, ¿verdad? Y esto nos da 402 segundos o un total de 6.7 minutos. Ahora tenemos otro problemita más, que es una olla de cobre con una masa de 0.5 kilogramos contiene 0.17 kilogramos de agua y ambas están a una temperatura de 20 grados Celsius. Un bloque de 0.200 kilogramos de hierro a 85 grados Celsius se deja caer en la olla. Encuentre la temperatura final del sistema suponiendo que no hay pérdida de calor en los alrededores. ¿Ok? Entonces nos piden la temperatura final del sistema cuando tenemos una olla de cobre con cierta masa, ¿verdad? Bueno, la olla de cobre que tiene esta masa y contiene esta cantidad de agua y están a esta temperatura, ¿verdad? Y entonces agarro un bloque de 0.150 kilogramos y 85 y lo dejo caer en la olla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a decir, la masa de la olla es 0.5 kilogramos, la masa del agua es 0.17 kilogramos, todo esto está a 20 grados. La masa de hierro es 0.250 kilogramos y está a 85 grados Celsius. Entonces, ¿cuál sería la temperatura final del sistema? Busco los calores específicos de cada uno, ¿verdad? De los materiales que nos están dando. Cobre, hierro y agua. ¿Ok? Entonces, acá no nos dicen, ¿verdad? Vean, nos dicen, suponiendo que no hay pérdida de calor a los alrededores. ¿Qué quiere decir que no hay pérdida del calor? Que la sumatoria de todos estos calores nos va a dar igual a cero. Entonces, el calor de la olla más el calor del agua más el calor del hierro va a ser igual a cero. Y nos están preguntando la temperatura final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener que el calor de la olla es la masa de la olla por el calor específico del cobre por el delta T de la olla. El calor del agua va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T del agua y el calor del hierro va a ser masa del hierro por calor específico del hierro por el delta T del hierro. Todos estos valores los conozco, excepto el T final. Es decir, yo conozco a cuánto está el agua inicialmente, ¿verdad? Y a cuánto está el hierro inicialmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay pérdida de calor, ¿verdad? Entonces nuestro sistema va a llegar a un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir que va a llegar a un punto de equilibrio? Que la temperatura final del sistema va a ser para todo, ¿verdad? La misma, ¿verdad? Este T y este T es igual. Entonces tenemos tres ecuaciones, una sola incógnita. Entonces acá lo que yo hice fue básicamente resolver, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace uno? Digamos, acá lo que se hace es 0.5 kilogramos por 3.90. Entonces, digamos, esto es 0.5 por 390 es igual a 195. Entonces, esto es 195, ¿verdad? Joule Kelvin. Importante, estos 20 grados hay que pasarlos a Kelvin, ¿verdad? Porque vean que esto está en Joule Kelvin, punto 15.
Kelvin. Entonces, bueno, lo voy a hacer para el Q de la olla y los otros es igual. Entonces, el Q de la olla, lo que me va a decir es que me queda, hago una multiplicación, ¿verdad? Em, Distributiva, es decir, va a quedar 195 Joule Kelvin, ¿verdad? Por T menos 195 Joule Kelvin por 293,15 Kelvin. ¿Ok? Y lo mismo se hace para este de acá y para este de acá. Cuando hacemos eso, nos queda esto, ¿verdad? Nos va a quedar 195 Joule Kelvin por T menos 3.900 joules, 712,3 Joule Kelvin por 3 menos 1,42,25 por 10 a la 4 joules y 117,5 Joule Kelvin T menos 9.988 joules. Recordamos que está en equilibrio, entonces la suma de todas estas tres tiene que dar igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que la subo, ¿ve? Esta es Q de la olla, Q del agua y esto es el Q del hierro. Entonces vean que puedo agarrar las variables que nos tienen T y sumarlas, ¿verdad? Y dejar solamente las que tienen T. Entonces son menos 3.900 menos 9.988 menos 1,425 por 10 a la 4 joules. Eso nos da menos 28.138 joules. Y el resto de variables las agrupo. 195 Joule Kelvin por T más 117,5 Joule Kelvin por T más 712 Joule Kelvin por T. Y todo esto es igual a cero. Una vez que yo tengo esto, ya puedo despejar la T, ¿verdad? Entonces, ¿cómo despejo la T? Bueno, lo que está sumando, lo que está restando, perdón, lo paso al otro lado a sumar. Saco la T a factor común, entonces ya puedo sumar 195 más 117,5 más 712,3. ¿Verdad? Y esto me queda T por 1024,8 Joule Kelvin, que es igual a 28.138. Lo que está multiplicando lo paso a dividir, ¿verdad? Y esto me da 27,5 grados Celsius, ¿verdad? Acá cuando ustedes hacen la división les va a dar en Kelvin, entonces simplemente hacen el cambio a grados Celsius. ¿Ok? Y este sería cómo se resuelve este problema. Acá lo más importante es tomar en cuenta que nos dicen que no hay pérdida de calor en los alrededores y con esto entonces ya podemos armar nuestra ecuación donde sumamos todos nuestros calores, ¿verdad? Y lo igualamos a cero. Y una última que lo que dice es un calorímetro de cobre con masa de 0,446 kilogramos contiene 0,950 kilogramos de hielo. El sistema está inicialmente a 0 grados. Si se le agregan 0,0350 kilogramos de vapor de agua a 100 grados y una atmósfera de presión, ¿qué temperatura final alcanzará el calorímetro y su contenido? Y ve a la temperatura final cuántos kilogramos habrá de hielo, cuántos de agua líquida y cuántos de vapor. De nuevo, nos dan la masa del calorímetro, no, la masa, así, del hielo es más bien un calorímetro de cobre, no, nos dan la masa del calorímetro de cobre y la masa del hielo, acá está, ¿verdad? Y nos dice que esto está a 0 grados, ¿ok? Luego nos dan la masa del vapor de agua que está a 100 grados y a una atmósfera. Y nos dicen que calculemos la temperatura final. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que si yo tengo el hielo a 0 grados y le agrego algo a 100 grados, vamos a tener un cambio de fase, ¿verdad? Entonces, pero ¿en cuál de los sistemas tenga un cambio de fase? Entonces, lo primero, el calorímetro es de cobre, ahí no hay cambio de fase. Hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de fase. Entonces,
El calor del calorímetro sería simplemente la masa del calorímetro por el calor específico del cobre, ¿verdad? Por el cambio de temperatura. De nuevo, no conocemos la temperatura final, ¿verdad? Entonces es la masa del calorímetro por el calor específico del cobre, por la temperatura final, ¿verdad? Que no la conocemos, menos 0 grados, ¿verdad? Y estos 0 grados, recordar que hay que pasarlos a Kelvin, ¿ok? Y esto, ¿verdad? Es exactamente igual que en el otro, ¿cómo se llama? Problema, ¿verdad? Que nos da acá, ¿verdad? Hacemos la distribución. Hay que tomar en cuenta, digamos, que esto está a 0 grados, ¿verdad? Entonces es un valor muy, si lo igual, si lo pasamos a Kelvin, es un valor muy cercano a cero. Entonces este, ¿verdad? Lo podemos omitir. Podemos decir que esto es muy pequeño, tiende a cero, y nos quedamos nada más con este primero, que es el de la temperatura final. Y esto nos da 0.443 por 390, 173.9 Joule Kelvin por T. Ok, y este, el de 0 grados, lo omitimos. Ahora, vamos a nuestros otros dos sistemas, el hielo y el vapor. En el hielo tenemos un cambio de fase y además hay una absorción de vapor, ¿verdad? Porque el hielo está más frío y le estoy agregando algo más caliente. Entonces, vamos a cambiar de fase y además vamos a absorber calor. ¿Por qué es importante saber esto? Porque entonces cuando armamos nuestra ecuación, la parte del cambio de fase, que es la masa por el calor latente de fusión, ¿verdad? Este cambio es positivo. Entonces, esto es positivo. Masa por L es F más, ¿verdad? La masa por el calor específico del agua por el delta T, ¿verdad? Entonces, vean que como tenemos un cambio de fase, tenemos que tomar en cuenta esto. Y además, ¿verdad? Hay absorción de calor, entonces sabemos que es positivo, ¿verdad? Entonces no solamente tomamos en cuenta el calor este de acá, sino también el del cambio de fase. De nuevo, ¿verdad? Tenemos la masa, el calor, este es un valor, ¿verdad? Que lo buscamos, el L sub F, 334 por 10 a la 3 Joule Kelvin, más la masa del agua, bueno, la masa del hielo por el calor específico del agua y el T menos el cero. ¿Ok? Acá de nuevo este valor, ¿verdad? El del cero, decimos que este no lo tomamos en cuenta. Entonces nada más nos queda 0.095 por 334 por 10 a la 3 nos da 3.173 por 10 a la 4 joules más 0.095 por 4190 por T, ¿verdad? 398 Joule Kelvin por T. Ahora nos vamos al vapor. El vapor que tiene, hay un cambio de fase, ¿verdad? Vamos a ver que el vapor se condensa. Hay emisión de calor, ¿verdad? Porque en este caso el vapor va más caliente. Entonces emite calor y disminuye su temperatura, ¿verdad? Entonces igual, como en este caso hay emisión de calor, entonces nuestra ecuación del cambio de fase va a ser negativa, ¿verdad? Porque el vapor está emitiendo el calor, es el que está más caliente, entonces va, bla, y calienta el hielo. Entonces el hielo absorbe ese calor que el vapor nos está liberando. Entonces esto es negativo, L sub V por M sub V más la masa del vapor, el calor específico del agua y el delta T. ¿Ok? En este caso, vean que, bueno, el M sub V es 0.0350 kilogramos y el L sub V en este caso es 2253 por 10 a la 3 Joule Kelvin, más la masa del vapor por el calor específico del agua. Vean que en este caso el calor específico del agua no cambia, el que cambia es el calor ya sea de vaporización o de fusión, por T menos, y en este caso son 100 grados, porque... em, en este caso, ¿verdad? La temperatura inicial del vapor eran 100 grados, ¿verdad? Entonces igual lo pasamos a Kelvin. Lo pasamos a Kelvin y hacemos todas las operaciones, que es menos 0.0350 por 2253 por 10 a la 3 Joule Kelvin, Joule kilogramo, perdón. Y esto me da menos 7.896 por 10 a la 4. 0.350 por 4190 por T, me da 100.46 Joule Kelvin por T, menos
¿verdad? 0.350 por 4190 Joule Kelvin por, en este caso serían 373.15 Kelvin, me da menos 1.466 por 10 a la 4 joules. ¿Ok? Entonces, estos dos valores que no tienen T los podemos sumar. En este caso los restamos, ¿verdad? Menos y menos me dan menos 9.362 por 10 a la 4 joules más 146.6 Joule Kelvin por T. ¿Ok? Entonces tenemos que el sistema también, ¿verdad? Suponemos que este sistema, no nos lo dicen, pero por facilidad de problema suponemos que el sistema está en equilibrio, es decir, que la suma de todos estos calores es igual a cero. Entonces lo que hacemos simplemente es que agarramos nuestros tres resultados y los ponemos todos juntos, igual que en la ecuación anterior. De nuevo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el Q del calorímetro, el calor del hierro y el calor del vapor. Todo esto es igual a cero. Unimos, ¿verdad? Hacemos grupitos, los que tienen la constante de un lado, los que no tienen constante los sumamos, ¿verdad? Y nos da esto de acá, ¿verdad? De nuevo, lo que está restando, entonces lo pasamos al otro lado a sumar y lo que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir y nos queda esto de aquí. Entonces, haciendo esta operación y cambiando, ¿verdad? Unidades, nos da 85.5 grados Celsius, ¿verdad? Que eso es básicamente la temperatura final, que es lo que nos pide. Y luego nos dice, ¿cuántos kilogramos nos quedan de hielo, de agua y de vapor a esa temperatura final? Entonces, si yo agarro hielo a 0 grados y le pongo algo a 100, ¿qué es lo que pasa? Que el hielo se convierte todo en agua, el vapor se condensa, por tanto, todo se convierte en líquido, ¿ok? Porque tenemos los dos extremos de temperatura, el 0 y el 100. Entonces, simplemente sumamos la masa del vapor de agua y la masa del hielo, y esto nos dice, ¿verdad? Que en total nos queda 0.130 kilogramos de agua líquida, ¿ok? Y eso sería todo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver de forma rapidita la teoría del capítulo 18. Ok, en el capítulo 18, lo que vamos a ver son las propiedades térmicas de la materia. Entonces, primero lo que tenemos es lo que se conocen como ecuaciones de estados. Cuando hablamos de las propiedades físicas de un material, es lo que nos referimos a variables de estado. Esto es presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia, ¿verdad? Estas son las variables de estado de un material. Pero normalmente no es posible cambiar una de estas variables sin alterar la otra. Y de acá obtenemos lo que se conoce como la ecuación de estado. Entonces, en física siempre tratamos de trabajar, ¿verdad?, con sistemas que se acerquen lo más posible a algo ideal, ¿verdad? A algo perfecto que no nos dé problemas. Entonces, vamos a trabajar con lo que se conoce con la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal lo que nos dice es que la presión del gas por el volumen del gas es igual al número de moles del gas por una constante de los gases por la temperatura absoluta del gas, la temperatura en Kelvin. ¿Y qué sacamos de esta ecuación? Bueno, que el volumen es proporcional al número de moles, es decir, si aumenta el número de moles, aumenta el volumen, si disminuye el número de moles, disminuye el volumen. El volumen varía inversamente con la presión absoluta, que es lo que quiere decir que si aumenta la presión, disminuye el volumen, si disminuye la presión, aumenta el volumen. Y la presión es proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si la presión aumenta, aumenta la temperatura, si la presión disminuye, disminuye la temperatura. La masa total, ¿verdad? La podemos definir como números de moles por la masa molar de la sustancia. ¿Ok? Cada sustancia tiene su valor de masa molar. ¿Ok? Entonces, el gas ideal es aquel para el cual la ecuación anterior se cumple con precisión para todas las presiones y temperaturas. Funciona mejor a presiones bajas y temperaturas altas. Y R es la constante de los gases y la constante de los gases se define de esta forma. 8.31
44,621 Joule mol Kelvin. ¿Verdad? Entonces, la ecuación anterior se puede ver de diferentes formas. Una es, si lo que nos dan es la masa total y la masa molar, entonces en lugar de n podemos utilizar esta forma, ¿verdad? O si que por el contrario queremos averiguar la densidad, podemos hacerlo de esta forma también, ¿verdad? Cuando tenemos un gas ideal a masa constante, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2 entre la temperatura 2 y esto es igual a una constante. Luego tenemos la ecuación de Van der Waals, que este es otro tipo de ecuación, ¿verdad? También para medir gases. Lo que pasa es que esta es un poco más compleja porque depende de dos constantes, la A y la B, y estas dos constantes son diferentes para diferentes gases. ¿Ok? B representa el volumen de un mol de moléculas y A depende de las fuerzas de atracción intermoleculares que reducen la presión del gas. Generalmente esta no se utiliza, ¿verdad? Siempre asumimos que estamos trabajando con un gas ideal o bien el problema no lo dice, ¿verdad? Que estamos trabajando con un problema de gas ideal. Bueno, luego tenemos otra cosa importante que son las gráficas de presión y volumen, ¿verdad? Que se ven de esta forma. Entonces, cada curva representa el comportamiento a cierta temperatura y se denomina isoterma. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a variar el volumen, ¿verdad? Y la presión, pero a temperatura constante. Por eso es que es una isoterma. Isoterma eso es lo que significa, ¿verdad? Es una curva a temperatura constante. Y la presión P es inversamente proporcional al volumen V. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Como lo observamos acá. Vean que esta gráfica, a como aumenta el volumen, ¿verdad? Va disminuyendo la presión. ¿Ok? Luego, em, por debajo de la temperatura crítica se puede comprimir el material si aumenta la presión. Hay cambios de fase de vapor a líquido y las partes planas representan condiciones de equilibrio de la fase líquido-vapor. Entonces recuerden que me parece que en el capítulo anterior también se hablaba de como una temperatura crítica, ¿verdad? Entonces vean que acá la temperatura representan las condiciones de equilibrio de líquido a vapor. Ok, entonces ahora tenemos las propiedades moleculares de la materia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Sustancias químicas están compuestas por moléculas, ¿verdad? Ya sabemos que las sustancias químicas están compuestas por moléculas. Pueden ser de un solo átomo o muchos. Contienen cargas tanto positivas como negativas. La fuerza entre las moléculas de un gas varía con la distancia R. F sub R es positiva es repulsión y negativa cuando hay atracción. Y una molécula en reposo a una distancia R sub 0 de otra necesitaría una energía adicional U para escapar de a un valor indefinidamente grande. Entonces, acá tenemos la gráfica de F sub R, ¿verdad? Con respecto a R, ¿verdad? Entonces esto es fuerza y esto es energía potencial, ¿verdad? Vean que F sub R es mayor que 0 cuando R es menor que R sub 0. Y luego tenemos que para R mayor que R sub 0, entonces F sub R es menor que 0. Pero entonces, ¿qué es F sub R? Bueno, si es positiva tenemos repulsión y si es negativa, entonces es atracción entre las moléculas, ¿verdad? Ahora tenemos los moles
y los números de Avogadro. Entonces, un mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, es decir, tantas moléculas como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono. El número de moléculas en un mol se denomina número de Avogadro, ¿verdad? Y el número de Avogadro tiene este valor. Entonces, la masa molecular se define como la masa de una molécula por este número de Avogadro. Luego tenemos el modelo cinético, perdón, molecular del gas ideal. Entonces, cuando ya hablamos de un modelo cinético, estamos hablando de velocidades, ¿verdad? Que porque las moléculas están en constante movimiento. Entonces, vamos a suponer que tenemos un recipiente con volumen V que contiene un número muy grande de n moléculas idénticas, cada una con masa m. Las moléculas se comportan como partículas puntuales, su tamaño es pequeño en comparación con la distancia media entre las partículas. Las moléculas están en constante movimiento. Estas moléculas chocan ocasionalmente con las paredes del recipiente y estos choques son perfectamente elásticos. Las paredes del recipiente son perfectamente rígidas y con masa infinita, es decir, no se mueven. Entonces, colisiones y presión de gas. Entonces, vamos a tener una molécula, ¿verdad? Que va a estar chocando y que va a estar en movimiento y que va a tener una velocidad asociada. Entonces, durante los choques, las moléculas ejercen fuerza sobre las paredes del recipiente, ¿verdad? Es decir, ejercen una presión, ¿verdad? Recordamos la tercera ley de Newton. Entonces, la componente paralela de la velocidad no cambia, ¿verdad? Es decir, la perpendicular invierte su dirección sin cambiar magnitud. ¿Verdad? Entonces vean que aquí tenemos, ¿verdad? Esta es la paralela, esta no cambia, ¿verdad? V1Y es igual a VY, pero la perpendicular sí cambia, ¿ok? Esta cambia, dice que invierte su dirección sin cambiar magnitud. Por eso decimos que V1X es igual a menos Vx. Mantenemos magnitud, pero cambia de dirección. ¿Verdad? Lo cual tiene sentido porque viene acá, choca, cambia de dirección. ¿Ok? Entonces determinaremos el número de choques por unidad de tiempo en un área A. Lo primero que hacemos es que se calcula el cambio del momento lineal total asociado con estos choques y la fuerza necesaria para provocar el cambio. Entonces nos queda que la presión es igual a la fuerza entre el área, donde la fuerza va a ser el número de moléculas por la masa, por la velocidad perpendicular, es decir, en X al cuadrado entre el volumen total. ¿Ok? De acá, ¿verdad? Entonces podemos obtener lo que es el valor medio de las componentes de velocidad. En el modelo no hay diferencia real entre las direcciones X, Y, Z. Y podemos obtener lo que es la relación de presión y volumen con respecto a esta relación de velocidades. Entonces, tenemos que la velocidad media al cuadrado es igual a la velocidad en X media al cuadrado más la velocidad en Y media al cuadrado más la velocidad en Z media al cuadrado. Como no hay diferencias entre X, Y, Z, entonces básicamente la velocidad al cuadrado media es igual a un tercio de V cuadrado medio. Entonces, acá vamos a decir que PV, ¿verdad? Es igual a un tercio del número de moléculas por la masa por la velocidad media al cuadrado, ¿verdad? Pero ¿qué es la velocidad media? La velocidad media es esto. ¿Ok? Entonces serían 2/3 del número de moléculas por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado media. Y acá si recordamos, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, que es energía cinética. Entonces, la presión por el volumen va a ser igual a 2/3 de la energía cinética. Y esta energía cinética la vamos a conocer como energía cinética de traslación media de una molécula de gas. ¿Ok? Y tiene esta forma de acá, donde K es la constante de Boltzmann y la constante de Boltzmann tiene esta forma y este valor. ¿Ok? Entonces, tenemos dos formas de representar la energía cinética de traslación promedia, que es esta de acá, ¿verdad? Si conocemos R, conocemos T y conocemos N, o bien 3/2 de la constante, ¿verdad? De Boltzmann por T.
Rapideces moleculares, hay un valor que se llama rapidez eficaz de una molécula de gas y la vamos a definir como VRMS, que es el valor medio del cuadrado de la rapidez molecular. Y sería de esta forma, ¿verdad? Sería ya sea velocidad o bien, ¿verdad? 3 kT sobre m o 3 RT sobre m. Todas estas tres ecuaciones son equivalentes, ¿verdad? Y va a depender de los valores que nos dé el problema. Luego tenemos los choques entre moléculas. Las moléculas, ¿verdad? Las vamos a representar como esferas rígidas con radio R. Y el tiempo de choques, ¿verdad? O tiempo libre medio va a tener la forma de volumen entre 4pi raíz de 2r cuadrado velocidad, ¿verdad? Por el número de moléculas. Y la trayectoria libre media, ¿verdad? La vamos a representar con una lambda y va a tener esta forma. Recordando que V mayúscula es siempre volumen. Cuantas más moléculas haya y mayor sea su tamaño, más corta será la distancia entre los choques. Luego tenemos las capacidades caloríficas, ¿verdad? Entonces tenemos que suponemos que el volumen permanece constante, la energía molecular consistente solo en la energía cinética de traslación de las moléculas puntuales, perdón, la energía molecular consiste solo en la energía cinética de traslación de las moléculas puntuales y esta energía es directamente proporcional a la temperatura T. Entonces, la capacidad calorífica molar, ¿verdad? Vamos a tener diferentes para cuando hablamos a volumen constante o a presión constante. Entonces, cuando hablamos de gases, a volumen constante, la capacidad calorífica es 3 medios de R. Esto aplica para gases monoatómicos. Los gases diatómicos o poliatómicos poseen más de una energía, ¿verdad? O sea, tenemos la transnacional, la vibracional y la rotacional. ¿Ok? Entonces, para monoatómicos, este es el valor, porque solamente, ¿verdad? Tenemos energía cinética de traslación. Si hablamos de gases con mayor cantidad de átomos, ¿verdad? Entonces ya no vamos a tomar en cuenta solo traslación, sino también vibración y rotación. Entonces, esta ecuación no aplica. Y en este último caso es necesario utilizar el principio de equipartición. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de equipartición? Este principio afirma que cada componente de velocidad tiene en promedio una energía cinética asociada por molécula de un medio de kT. Los grados de libertad, es decir, el número de componentes de velocidad necesaria para describir cabalmente el movimiento de una molécula, y agregando 2 grados de libertad a una molécula diatómica, tenemos este valor. Entonces, cuando hablamos de diatómicos, este va a ser el valor del calor específico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces ahora cada componente de velocidad tiene en promedio una energía cinética asociada por molécula de un medio de kT. ¿Ok? Entonces básicamente es que si hablamos de diatómicos, entonces sería esto más un medio, ¿verdad? Entonces sería 5 medios de R. Luego, las capacidades caloríficas en los sólidos, ¿verdad? Entonces, un sólido monoatómico formado por N átomos idénticos. Cada átomo puede vibrar alrededor de su posición de equilibrio, tiene 3 grados de libertad correspondiente a cada componente de velocidad y según el principio de equipartición, cada átomo tiene una energía media de un medio. Entonces, ese un medio, ¿verdad? Para estos 3 grados de libertad, nos da que para un sólido monoatómico ideal, la capacidad calorífica a volumen constante es 3R. Luego tenemos las rapideces moleculares. Las rapideces moleculares lo que nos habla es de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, la función de distribución tiene esta forma. 4pi m 2pi kt a las 3 medios por la velocidad al cuadrado por el exponente de menos mv cuadrado entre 2kt. ¿Verdad? F sub v es la probabilidad por unidad de intervalo de rapidez y la rapidez media y eficaz es esta de acá y esta de acá. ¿Verdad? Esta es rapidez media y eficaz. Entonces, las curvas de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann para 3 temperaturas se ven de esta forma. ¿Ok? Entonces, las líneas sombradas bajo cada curva representan la fracción de moléculas cuya rapidez está dentro de cierto intervalo. La rapidez más probable, ¿verdad?
para una temperatura dada está en el máximo de la curva. Entonces acá lo que vemos es que como aumenta la temperatura, la curva se va aplanando. ¿Verdad? Vea que temperatura 3 es mayor que temperatura 2 y esto es mayor que temperatura 1. Entonces, a como aumenta la temperatura, estas curvas se van haciendo más planitas y más planitas y más planitas. Y el valor máximo se desplaza a mayor rapidez. ¿Sí? Ahora tenemos las fases de la materia. Eso ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Que la transición de una fase a otra normalmente se da en condiciones de equilibrio de fases entre las dos fases, a presión y temperatura determinada. Y esto se puede determinar como un diagrama de fase, ¿verdad? Entonces, este es el diagrama de fase, por ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos acá, ¿verdad? La curva de sublimación, es decir, donde va cambiando de sólido a vapor, la curva de fusión, ¿verdad? De sólido a líquido y la curva de vaporización de líquido a vapor. Cada una, ¿verdad? A cierta temperatura, ¿verdad? Y a cierto valor de presión. El punto triple, si lo podemos recordar, ¿verdad? De cuando hablamos de la escala de Kelvin, es el punto donde coexisten, ¿verdad? Tanto el líquido como el vapor, como el sólido. Entonces, a forma de una explicación rápida, en cada punto de la figura solo puede existir una fase, excepto sobre las líneas continuas, donde es posible que coexistan las fases en equilibrio. Es decir, por ejemplo, en esta zona de acá, ¿verdad? Solo puede estar en sólido, acá solo en líquido y acá solo en vapor. Pero sobre estas curvas, ¿verdad? Es decir, a cierta temperatura y presión pueden coexistir las dos fases. La curva de fusión separa las áreas de sólido y líquido, ¿verdad? Las tres curvas se unen en el punto triple y la única condición en que pueden coexistir las tres fases. Si se calienta una sustancia a una presión P sub A, la temperatura de fusión es aquella donde la línea interseca la curva de fusión. El punto crítico es la región de equilibrio entre el vapor y el líquido. Al acercarnos al punto crítico, las diferencias en las propiedades físicas, como la densidad de compresibilidad entre las fases de líquido y vapor, se reducen cada vez más. Y en el punto crítico las diferencias se vuelven cero y desaparece la distinción entre líquido y vapor. ¿Ok? Y ahora tenemos la parte de los problemas, pero esta la dejamos para la próxima semana para que repasen la teoría y podamos entonces ya evaluar los problemas tranquilamente.